Hoy día vamos a ver, bueno, la semana pasada el hermano Giovanni predicó un tema que se llama discipulado sin excusas. Yo también lo prediqué allá. Y eso es lo lindo porque la palabra, ahí vamos predicando lo mismo pero en forma diferente. Y es bonito. Gracias, hermana. No iba a alcanzar. Gracias. Amén. Muchas gracias. Entonces, la semana pasada hablamos sobre ese discipulado sin excusas y el llamado que el Señor hace, y vimos las tres excusas que ponían los hombres o los candidatos a servir al Señor. Y hoy vamos a ver el llamado, la misión y el gozo del discipulado. Y para eso, hija, vamos a abrir esta palabra. Lucas, nos vamos a poner de pie, por favor, hermanos. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a leer un versículo, vamos a hacer una lectura antifonal. Yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente, ¿ya? Bien. Lo leemos en el nombre de Jesús. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Id, he aquí os envío como corderos en medio de lobos. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque los obreros dignos de su salario, no os paséis de casa en casa. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Aún el polvo de vuestra ciudad, que sea pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Verso 16. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Gloria al Señor. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús y a través del ministerio del Espíritu Santo, oramos, Señor, sabiendo que son oídas nuestras oraciones, porque tus ojos están puestos sobre nosotros. Señor, y no están puestos sobre nosotros porque seamos algo o alguien, sino porque tu gracia nos ha escogido, nos ha hecho justos entre los injustos, nos ha hecho justos entre los pecadores. Padre, nosotros oímos esta palabra y queremos aprender de ella. Queremos, Señor, poner atención a lo que significa este llamado a los 70. Que los 70, Señor, representa no la élite de la iglesia, sino que representa la iglesia en su totalidad.
Este es un llamado a la iglesia. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entender, a comprender y a hacer tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Tomemos nuestros asientos, hermanos. Hoy estamos en el cuarto domingo después de Pentecostés y nos reunimos ante la presencia de Dios para meditar en su palabra, que es vida, y su palabra viva, y transformadora. Es importante entender que vivimos bajo el ministerio del Espíritu Santo, hermanos. Es importante entender eso. El calendario litúrgico nos recuerda que vivimos una vida cristiana que es solo por gracia, amén, que es solo por fe, que es solo por Cristo. El pasaje que tenemos ante nosotros hoy es uno de los más significativos del Evangelio de Lucas cuando hablamos de misión y discipulado. En Lucas capítulo 10 encontramos precisamente una comisión divina que transforma vidas. Cuando Jesús envió a los 70 discípulos, no los está enviando a hacer algo por Dios, sino que hacer canales a través de los cuales el reino de Dios se manifestaría en la tierra. Esta comisión sigue resonando en nuestros días, porque cada uno de nosotros hemos sido llamados de una u otra manera a esa misma misión. Para eso nació la iglesia, para anunciar el Evangelio. Amén. Bien, veremos rápidamente el contexto inmediato. En Lucas, el pasaje del 1 al 20, forma parte de la sección central del Evangelio de Lucas, que es conocida como el camino a Jerusalén, que va desde Lucas 9:51 hasta Lucas 19:27, donde Jesús se dirige conscientemente hacia su muerte en Jerusalén. Esta sección está cargada de enseñanzas sobre el discipulado, el reino de Dios y la oposición que encontrará su mensaje. En Lucas 9:51, hermanos, veíamos la semana pasada que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, Él iba derecho a ofrecer su vida en sacrificio a nuestros pecados. Qué importante es eso, hermanos, saber que Jesús sabía con antelación a qué había venido al mundo. No es como algunos dicen por ahí que Cristo vino por descarte y sufrió esto y Él no sabía. No, Él nació para morir por nuestros pecados. El capítulo 10 continúa esta misión mostrando cómo Jesús comienza a delegar su obra a un grupo más amplio de sus discípulos, que eran, además de los 12, preparando el camino en ciudades y aldeas antes de su llegada. El envío de los 70, hermanos, es una misión de la iglesia. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Proclamar el reino. La iglesia es apostólica porque es proclamadora del reino. Eso es esencial. Nosotros somos apostólicos, ¿por qué? Porque proclamamos el reino de Dios. Esa es la función apostólica de la iglesia, mis hermanos. Dependemos de Dios y enfrentamos una oposición, porque nosotros, la iglesia, enfrenta oposición. Eso es sin duda. Si no enfrentáramos oposición, rechazo, no seríamos iglesia del Señor. Amén. Estamos en medio del logos. Eso dice la palabra. Así que enfrentamos oposición, pero también confiamos en la autoridad no nuestra, sino ¿de quién? De Jesucristo. Los temas principales, como los vemos ahí en la pantalla, estos temas principales que vamos a ver, que se ven en este contexto, es la urgencia y el mensaje del reino. Jesús le da instrucciones radicales, le dice: nos lleven provisiones, nos saluden en el camino,
proclamen la paz, le da esas instrucciones que las veremos. Sacuden el polvo si son rechazados. Esas instrucciones específicas las veremos y veremos la connotación que ellas tienen y de qué manera operan en nuestra vida. Segundo, la reacción del Evangelio. En el verso 16, Jesús explica que rechazar a sus discípulos es rechazarlo a Él. Hermano, quien rechaza el Evangelio, que nos rechaza a nosotros cuando le predicamos el Evangelio, no lo está rechazando a nosotros, sino ¿a quién? A Dios. Amén. Y el gozo del discipulado, del versículo 17 al 20, veremos que los discípulos regresan gozosos por el poder espiritual manifestado. Muestra que el ministerio cristiano no se trata de solo resultados, sino de una relación eterna con Dios. Me hace viejito así. Ay, lindo, lindo. Ustedes lo vieron, me muestra los dientecitos ahí. Es muy lindo. Samuelito, muy bendecido. Amén. Para el pasaje de Lucas, capítulo 10, verso 1 al 11, del 16 al 20, nos presenta, hermanos, tres dimensiones fundamentales de nuestra identidad cristiana, las cuales examinaremos hoy. Lo mostramos, hija. Uno es el llamado y la autoridad del envío. Número 2, la naturaleza del encargo misionero. Y 3, el gozo verdadero del discipulado. Vuelvo a repetir para que quienes escriben. Dice, el llamado y la autoridad del envío, esto está del versículo 1 al 3. La naturaleza del encargo misionero, versículo 4, versículo 11 y versículo 16, son 3 versículos. Y el gozo verdadero del discipulado del versículo 17 al 20. Hermanos, mientras entramos a estas profundidades de las Escrituras, es, hermanos, mi oración sincera que redescubramos no solo lo que significa ser enviados por Cristo, sino, hermanos, entendamos el inmenso privilegio que tenemos en formar parte de su plan redentor. Y este plan redentor es un plan para la humanidad. Amén. Bien, mis hermanos. Vamos a ir entonces al primer, que es el llamado y la autoridad del envío. Leemos el versículo 1 al 3, que dice: después de estas cosas, designó también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Hermano, ¿usted se ha sentido como un corderito en medio de lobos cuando ha ido a predicar el Evangelio en alguna parte? ¿Usted se ha sentido así? Cuando ha ido a predicar la palabra a la plaza, por ejemplo, Héctor. Es increíble, ¿eh? Bien, vamos a ir al primer punto. Jesús llama a los suyos. Jesús no llama a él a los que no son de él, sino llama a los suyos y los envía con autoridad. Este versículo merece nuestra atención detallada. Primero, lo que dice después de estas cosas. Esta palabra, después de estas cosas, esta frase de conexión es muy interesante, porque dice que además, notemos que este envío ocurre después de estas cosas. ¿Después de qué? ¿De qué cosas? ¿Después de qué cosas antecedieron a esto? ¿A qué se refiere Lucas?
Si miramos el contexto inmediato de Lucas 9:51, el texto que vimos la semana pasada, veremos que sucede después de que Jesús ha comenzado su viaje a Jerusalén, donde enfrentará la cruz. Los discípulos, hermanos, son enviados como precursores, no solo geográficamente, sino espiritualmente, preparando el camino para la obra redentora que Jesús completaría, hermanos. Esto es interesante porque después de estas cosas nos está hablando que no es al azar el envío de los 70, sino que el Señor antes, la semana pasada vimos, ¿cierto?, que Él ya estaba llamando a hombres y a mujeres, pero Él tenía los 70. Ahora vamos a saber por qué los 70. Segunda palabra que es interesante es la palabra designar. Designar. En primer lugar, notamos el verbo griego que Lucas utiliza aquí para designar. Esta palabra no significa simplemente nombrar o seleccionar, sino que implica una designación pública con un propósito específico. Es un término, hermanos, que se utilizaba en contextos oficiales políticos, como cuando se nombraba a un embajador o representante. Jesús no está improvisando, hermanos, no improvisa, sino que Él está estableciendo oficialmente una fuerza misionera con un propósito divino. Gloria a Dios. Bien, vamos a ver los 70. ¿Quiénes son estos 70? Bueno, el número 70 en algunas versiones dice 72. No sé si ustedes lo han visto. Según algunos manuscritos antiguos, tampoco es al azar, es accidental. En la tradición judía existía la creencia de que el mundo estaba compuesto por 70 naciones, basándose en la tabla de naciones de Génesis 10. Si usted lee Génesis 10, yo lo leí Génesis 10, uno se da cuenta y ve 70 naciones, 70 razas, 70 etnias que se componen el mundo entero. Y están ahí. Es interesante. Yo leí eso. Pero ahora no lo vamos a ver. Pero si usted quiere hacer un estudio exhaustivo, yo lo invito a que usted vea esas 70 naciones que se desprenden ¿de quién? Se desprenden de los hijos de Noé, que eran Jafet, Cam y Set. Y Sem. Semitas, Sem. O Set. Ve en el capítulo 5 de Génesis. Sem. Sí, porque Set son los hijos el segundo hijo de Adán. Ya, es Sem. ¿Dije bien yo? Me pone la duda, hermana. Bien, al enviar a 70 discípulos, entonces, Jesús está simbolizando que su mensaje no es exclusivo para Israel, sino para todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios. Y cuando hablamos de la iglesia católica, nos estamos refiriendo a que la iglesia es universal. Ese término católico es universal, no es romano, no es ninguna cosa que ustedes se imaginen, sino que es universal. Entonces la iglesia tiene un llamado universal. Gloria a Dios. Y en una prefiguración de la misión universal que luego encomendaría explícitamente en la Gran Comisión. Esta comisión es a los discípulos, a los 70, pero después el Señor se la da a la iglesia en Mateo 28. Es crucial entender que estos 70 no eran parte del círculo íntimo de los 12 apóstoles. Esto es importante, hermano. Importante es saber que no eran parte de la élite, si uno quiere llamarlos así. Eran discípulos como usted y como yo, discípulos comunes, lo que nos muestra que la misión no está reservada para una élite espiritual,
sino que es responsabilidad de todos los seguidores de Cristo. Si eres creyente, hermano, el llamado también es para ti. El apóstol Pablo da esta misma idea después de algunos años cuando escribió en 2 de Corintios 5:20, somos embajadores en el nombre de Cristo. Amén. Segundo punto es que no van solos, sino que van en comunidad. Primero, 2 en 2. Jesús envía a estos discípulos de 2 en 2. Esto no es una decisión logística casual, hermanos, sino que refleja una profunda sabiduría espiritual y práctica. En la cultura judía, el testimonio de 2 personas era necesario para establecer la verdad de un asunto. Esto aparece en Deuteronomio 19:15. Al enviarlos por parejas, el Señor estaba asegurando que su mensaje tuviera validez legal, según las costumbres de la época. Pero hay algo mucho más profundo aquí. El libro de Eclesiastés capítulo 4, verso 9 al 10 nos dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno lo levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere, no habrá quien lo levante. Gloria al Señor. Después vemos la comunidad. El ministerio cristiano fue diseñado, hermanos, no para ser una empresa solitaria. El ministerio cristiano no es de llaneros solitarios. La comunidad es esencial para la misión. La misión se hace colectivamente en comunidad. Cuando Jesús envía a sus discípulos en pareja, se está estableciendo un principio que persiste hasta hoy. Hoy día nos necesitamos unos a otros, hermanos. ¿Por qué? Porque en los momentos de desánimo necesitamos a alguien que nos levante. En los momentos de duda necesitamos a alguien que nos recuerde la verdad. En los momentos de tentación necesitamos a alguien que nos fortalezca. Por eso, hermanos, Dios, que es tan sabio, creó hombre y mujer. Y Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Gloria a Dios. Es una época, hermanos, en una época como la de hoy día, que está llena de individualismo. Se celebra como una virtud el juntarse, el ser individual. La palabra de Dios, hermanos, nos recuerda que fuimos creados para comunidad y la misión se realiza en comunidad. Tercero, nos recuerda la gran comisión. En Mateo 28, 19 al 20, nos recuerda que no estamos llamados a cumplir la misión individualmente, sino ¿cómo lo tenemos que cumplir? Todos, colectivamente. Y nos dice, ¿qué nos dice Mateo 18, 19 al 20? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este mandato, hermanos, no ha caducado. Sigue siendo tan vigente como cuando Jesús lo pronunció. Amén. Gloria al Señor. Vamos al segundo punto. La naturaleza del encargo misionero. Y aquí vamos a ver estos 3 versículos. Versículo 4, que dice, no llevéis alforja, no llevéis bolsa, ni alforja, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Verso 4. Verso 11 dice, aún el polvo de vuestros pies que sea pegado aún el polvo de vuestra ciudad que sea pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Verso 16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Amén. Vamos a desglosar esto.
Lo primero es que es una misión con urgencia y confianza. Aquí lo que nos llama la atención, que lo enuncié de primero, era que eran las instrucciones extrañas. Instrucciones extrañas. A primera vista, estas instrucciones podrían parecer extrañas, incluso impracticables. ¿Cómo es que Jesús nos dice que no llevemos bolsa, que no llevemos dinero cuando vamos a viajar? Que no llevemos calzado. ¿Quiere que andemos a pata pelada? ¿Quiere que no saludemos a nadie por el camino? Bueno, ¿cómo podrían los discípulos viajar sin provisiones básicas? ¿Por qué no deberían saludar a nadie en el camino? Bueno, para entender estas directrices debemos sumergirnos en el contexto cultural y el propósito que tenía Jesús con sus discípulos. Cuando Jesús les dice que no lleven bolsa ni alforja, o sea, dinero, no está promoviendo la imprudencia, sino que enseñándoles, hermanos, algo que es importante, la dependencia radical de Dios. Cuando usted va de viaje, viaja con dinero, ¿cierto? O con algo, por lo menos. ¿Cómo sería viajar sin dinero? ¿Alguien ha viajado sin dinero alguna vez? ¿Ha viajado sin plata alguna vez? Yo sí. Yo sí, en las misiones. Nosotros vivimos y practicamos eso. Nosotros no llevamos dinero, ni siquiera para la locomoción. Salíamos y tomamos y hacíamos dedo. O preguntábamos y decíamos, ¿nos puede llevar? Vamos a tal lugar. Y nos llevaban a la gente. Y llegábamos y llegábamos a un lugar y llegábamos a un negocio y decíamos, buenas tardes, somos misioneros, predicamos la palabra, se le predicamos la palabra ahí, y después nos decían, ¿almorzó? ¿Tomóse? No. Bueno, bienvenido. ¿Y tiene dónde dormir? No. Ya me cayó bien, duerma aquí. Así fue, hermano. Cuando uno va de misión, suceden cosas maravillosas. Pero cuando va de misión, cuando uno va por las de uno, no pasa nada. Así que no se atreva a salir de vacaciones y diciendo, voy de misión y la va a pasar chancho. No. No, cuando va de misión en el Señor. En aquella cultura los rabinos itinerantes a menudo dependían de la hospitalidad de las comunidades que visitaban. Al enviarlos sin provisiones, Jesús los estaba colocando en una posición de vulnerabilidad, donde tendrían que confiar plenamente en Dios para sus necesidades. Número 2, urgencia de la misión. La instrucción de no saludar a nadie en el camino no era una promoción de descortesía, sino que lo que era, es que en la cultura, hermanos, del Medio Oriente antiguo, los saludos no eran un hola como decimos, hola, chao, hola y chao. No eran así, sino que eran rituales elaborados que podían tomar un tiempo considerable. ¿Se imagina si se paraban a saludar a cada rato? No habrían llegado nunca. Así que Jesús está enfatizando la urgencia de la misión. Hermanos, el reino de Dios está cerca y no hay tiempo que perder en formalidades que podrían retrasar nuestro mensaje. Amén. Tercero, desafío y advertencia. Jesús advierte, os envío como corderos en medio de lobos. Esta metáfora es poderosa, que revela tanto el carácter del mensajero como el entorno con que se enfrentan. El carácter del mensajero es que el cordero es símbolo de mansedumbre, pureza o inocencia. El mensajero tiene que ser como un cordero, tiene que ser manso, puro. Al comparar a sus discípulos con corderos, Jesús está definiendo el carácter que deben exhibir. No deben ser agresivos o arrogantes, sino que tienen que ir con gentileza y humildad que reflejan a su maestro. Por otro lado, la referencia de los lobos
no es solo una advertencia sobre el peligro físico, aunque ciertamente podrían ser parte de ello. Sin embargo, es una advertencia sobre la oposición espiritual que enfrentarán. Hermanos, ustedes en el envío, cuando han ido de misiones o cuando han ido a predicar a un lugar, ¿se han encontrado con un rechazo espiritual? ¿Cierto? El mundo, con sus valores y sistemas opuestos al reino de Dios, a menudo recibe el mensaje del Evangelio con hostilidad. Esta advertencia de Jesús no es para intimidar a sus discípulos, sino para prepararlos. Conocer la realidad del campo misionero no es desalentador cuando se comprende que vamos con la autoridad del que ha vencido al mundo. Gloria a Dios. Segundo, vamos a ver el mensaje de paz. Dice el versículo 5, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, ¿qué decir? Paz sea a esta casa. Lo primero, el mensaje. El mensaje, hermana, hija, el mensaje. El mensaje central que los discípulos debían llevar era un mensaje de paz. La palabra para paz hebrea, ¿cuál es la palabra paz para hebrea, si ustedes saben? Shalom. Shalom. Shalom que subyace a esta bendición es mucho más rica que nuestra comprensión moderna de paz. No se trata simplemente de la ausencia de conflicto, sino de una plenitud integral, vale decir, un bienestar físico, emocional, relacional y espiritual. Cuando Jesús dice, confiad, decir, en mí tendréis paz. Estamos diciendo que Él está diciendo no que estaremos exentos de problemas, sino que está diciendo que en Él hallaremos la integralidad de la vida, la prosperidad espiritual, tanto física como material. Porque la prosperidad del reino de Dios no es nuestra prosperidad física, no es la prosperidad de este mundo, hermanos. Yo puedo ser próspero y somos prósperos nosotros porque tenemos a Cristo. No escuché ningún amén. Porque tenemos a Cristo, hermano. ¿Cierto? Pero ciertamente nuestras finanzas pueden que estén complicadas, pero no por eso no somos prósperos. Somos prósperos porque tenemos a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cuando los discípulos proclaman paz a esta casa, estaban ofreciendo nada menos que la reconciliación de Dios mismo. Lo que estaban haciendo ellos, cuando decían paz a esta casa, estaban ofreciendo el Evangelio. La restauración que se había roto con la caída, ellos la estaban ofreciendo, estaban diciendo la reconciliación de Cristo. Gloria al Señor. Segundo, el rechazo. El rechazo es significativo que Jesús añada el versículo 6, dice, si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Un hijo de paz. Si nosotros entendemos la paz como prosperidad integral, estamos hablando de un hijo, ¿de qué integridad? Un hijo de Dios. Eso se refiere a un hijo de paz. ¿Ya? Un hijo de Dios. Esto nos enseña que el mensaje del Evangelio también requiere receptividad. La paz que ofrecemos en Cristo no se impone, hermanos. Esto es interesante, no se impone por guerra, no se impone con cuchillos, no se impone con armas. El Evangelio se expone, no se impone. Se ofrece y debe ser recibido, hermanos, voluntariamente. Nosotros quisiéramos que esta iglesia estuviese llena de gente, pero la gente voluntariamente decide no venir. Ahora, ¿pero qué sucede, hermanos, cuando el mensaje es rechazado? Jesús es claro, hermanos, el versículo 10 y 11, leámoslo. Lea conmigo versículos 10 y 11. Dice, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban,
y decid, aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Esta acción, hermanos, es fuerte. Está diciendo que cuando los rechacen, ustedes no se queden. ¿Cuántas veces, hermano, usted va a un lugar donde es rechazado por predicar el Evangelio y se queda? No, me voy a quedar porque me invitaron. Pero aquí la instrucción dice algo distinto. Dice que nosotros tenemos que levantarnos y salir de ese lugar. Esta acción de sacudir el polvo era un gesto simbólico profundamente significativo para la cultura judía. Cuando los judíos regresaban a Israel después de haber estado en un territorio gentil, sacudían el polvo de sus pies para no contaminar la tierra con el polvo impuro de las naciones paganas. Ahora, nosotros no es un agravio que estemos cometiendo, sino que lo que estamos diciendo, bien, si no quieren recibir el Evangelio, nosotros nos llevamos el Evangelio aquí. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo una palabra fuerte también? Jesús dijo palabra fuerte. Y él dijo, ¿qué dijo? No deis las perlas a los cerdos. Y estos cerdos no se referían a una de las afirmaciones más asombrosas de Jesús sobre la autoridad delegada a sus discípulos. Aquí habla de la autoridad delegada. Establece una cadena de autoridad que va desde Dios Padre a través de Jesús hasta los discípulos. Cuando proclamamos el Evangelio fielmente, no estamos simplemente compartiendo opiniones personales o preferencias religiosas. Hermanos, estamos transmitiendo las palabras del mismo Dios. Amén. Esta es una responsabilidad solemne que debe llevarnos tanto a la humildad como a la valentía. La humildad porque el mensaje no es nuestro. Y valentía porque sabemos que hablamos con la autoridad de Dios, con la autoridad del cielo. Amén. Vamos al tercer punto, el gozo verdadero del discipulado. Versos 17 al 20. ¿Lo vamos a leer también? 17 al 20, lo leemos juntos. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Gloria a Dios. Lo primero, hermanos, es que aquí vemos que los 70 vuelven. ¿Y cómo vuelven? Gozosos. Ellos vuelven con un éxito, con un aparente éxito. Y la primera punto es la reacción. ¿Cuál es la reacción de los discípulos? Después de su misión, los discípulos, los 70, regresan rebosantes de entusiasmo. Hermanos, es fácil imaginar la escena. 70 hombres emocionados compartiendo historias de sanidades, liberaciones y transformaciones que habían presenciado. Esta reacción, hermano, es completamente comprensible. ¿Quién no se ha entusiasmado al ver manifestaciones tangibles del poder de Dios? Gloria a Dios. Segundo, la manifestación. Ellos habían experimentado lo sobrenatural de primera mano. Y eso naturalmente lo llenó de asombro y emoción. Hermanos, el Evangelio también consiste en manifestaciones, pero no son el grueso. No es todo. Porque no haya una manifestación, no quiere decir que el Espíritu Santo no esté aquí. Está presente porque está la palabra, está siendo predicado. Pero las manifestaciones sí son importantes, pero no son necesarias. Ahora, si bien es natural las reacciones frente a las manifestaciones sobrenaturales,
no se deben desenfocar nuestra oración y nuestro servicio. Hay algo hermoso en el entusiasmo ministerial. Muestra corazones que reconocen la obra de Dios y se regocijan en ella. Gloria al Señor. Segundo punto, la respuesta de Jesús. ¿Qué respondió Jesús al ver el gozo de los 70? Versículo 18. ¿Qué dice? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, hermano. Aquí hay una afirmación que es misteriosa. Esta declaración ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia de la iglesia. Algunos ven aquí una referencia a la caída original de Satanás como en Isaías 14 o en Ezequiel 28, mientras que otros lo entienden como una visión profética de la victoria final sobre el mal. Sin embargo, el contexto inmediato parece más probable que Jesús esté hablando de lo que estaba sucediendo a través del ministerio de los discípulos. Cuando los discípulos ejercían autoridad sobre los demonios en el nombre de Jesús, estaban participando en un conflicto espiritual cósmico, universal. Cada liberación, cada sanidad, cada corazón transformado por el mensaje del reino representaba una derrota para el reino de las tinieblas. Gloria al Señor. Y eso es lo que sucede hoy en día. Cuando nosotros oramos por alguien, cuando le manifestamos el Evangelio, sucede la sanidad, la liberación, la transformación. Gloria a Dios. Un alma menos del ejército, menos de la esclavitud de Satanás. Segundo, nos da autoridad. Jesús continúa, el verso 19 dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y todas fuerzas del enemigo, y nada os dañará. Aquí, hermanos, Jesús reafirma la autoridad que ha delegado a sus discípulos. Las imágenes de serpientes y escorpiones son símbolos bíblicos del mal y el peligro espiritual. Jesús no está promoviendo prácticas peligrosas con reptiles literales, como algunos lo han malinterpretado. ¿Quién ha visto, hermano, en internet por ahí, en Facebook o en estos reels, a un pastor americano que él tomaba serpiente y estaba predicando esto y decía: la serpiente no le da daño, y la tenía aquí, se la ponía en el cuello? Y no me va a creer, ¿sabe lo que pasó? Lo mordió. Lo mordió. Hasta ahí llegó. Hermanos, el Señor Jesús corrigió a los discípulos. En el versículo 20 dice: pero no os regocijéis que los espíritus se sujeten. Claro, hay un regocijo, pero no os regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos ¿de qué? ¿De qué hay que estar alegres? Amén, de que los nombres estén escritos en el libro de la vida. Gloria a Dios, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que el que está escrito en el libro de la vida entra al cielo. ¿Y el que no? No, hermano. Gloria a Dios. Esta corrección amorosa es uno de los momentos más profundos de la enseñanza sobre el discipulado en los evangelios. Jesús no está desmereciendo la alegría legítima por las victorias ministeriales, sino que está reorientando el enfoque de los discípulos hacia algo infinitamente más valioso: su identidad y destino eternos. Este verbo griego, regocijarse, es utilizado aquí, indica un regocijo activo y continuo. Jesús está diciendo que su gozo
debe ser permanente y profundo, que no esté arraigado en lo que hacen, que no estén arraigados en lo que hacemos por el Señor, sino que esté arraigado en lo que Él hizo por nosotros. ¿Entiende la diferencia? En un mundo obsesionado con el logro y el desempeño, Jesús nos llama a encontrar nuestra identidad y gozo en algo que no podemos ganar ni merecer: nuestra adopción como hijos de Dios. Aleluya. Hermanos, concluimos. Hoy hemos recorrido un pasaje que nos revela el corazón de Jesús para la misión y el discipulado. Permítame resumir las verdades centrales que hemos aprendido. Número 1, que somos llamados por Jesús con autoridad para ir y compartir su reino. Este llamado no es exclusivo para un grupo selecto, sino para todos los que seguimos a Cristo. No solo para los 12, sino para los 70, que los 70 representan todas las naciones de la tierra. Y no vamos solos, hermanos, sino que vamos en comunidad, de 2 en 2, apoyándonos y fortaleciéndonos mutuamente. Número 2, nuestra misión es desafiante, pero está llena de paz y de poder. Enfrentamos un mundo que a veces nos recibirá como lobos, como los lobos reciben a los corderos. Sin embargo, llevamos un mensaje de paz transformadora y vamos con la autoridad en el nombre que está sobre todo nombre. Y nuestro gozo, hermanos, nuestro gozo está en la salvación, no en los logros. El valor verdadero no radica en lo que hacemos para Dios, sino en lo que Él ha hecho por nosotros al inscribir nuestros nombres en el libro de la vida. Hermanos, finalmente pónganse de pie. Y mientras se ponen de pie, le hago estas preguntas. ¿Estamos viviendo como enviados? La misión no es una actividad opcional para cada cristiano comprometido, sino que es la esencia misma de nuestra identidad como seguidores. Cada uno de nosotros ha sido enviado a nuestras familias, lugares de trabajo, escuelas y comunidades. Por ejemplo, mis hermanos Ivonne y mi hermana Rolando tienen una oportunidad que nosotros algunos no tenemos. Ustedes dirán, ¿cuál? La de ir todos los días al hospital. Ustedes dirán, una lata. Hermanos, vean una oportunidad ahí. ¿Cuánta gente necesita una oración? ¿Cuánta gente necesita escuchar un mensaje? Simplemente decirle, voy a orar por usted. Gloria a Dios. Yo creo que el Señor nos está enviando a nosotros a los lugares con un propósito definido, y que es predicar su palabra. Segundo, ¿estamos caminando con otros en la misión? Esto quiere decir, estamos caminando no solamente nosotros, sino que con otros. El individualismo es ajeno al diseño de Dios para la misión. La pregunta es, ¿con quién estamos colaborando? ¿Estamos colaborando? ¿A quién estás discipulando? ¿Quién te está acompañando en tu caminar con Cristo? Tercero, la pregunta, ¿dónde está tu gozo hoy? ¿Está el gozo en comer una rica comida? ¿Está el gozo en salir con los amigos? ¿En salir a pasear? ¿En hacer cosas? ¿En circunstancias externas? ¿O en logros ministeriales? El gozo, hermanos, debe estar arraigado en la identidad de Cristo, que permanecerá firme a pesar de todas circunstancias, a pesar de que quién sabe, nos vamos de aquí o nos quedamos aquí, no lo sé. Pero, hermanos, nosotros, nuestra identidad permanece con nosotros. Estemos aquí, estemos allá, estemos donde estemos. Somos iglesia de Cristo. No porque estamos en un local, sino porque somos lavados por su sangre. Y eso es importante entenderlo, hermano. Hermano Roland, hermano Héctor, hermana Isabel, ¿cuántas veces nos hemos cambiado de lugar nosotros en estos 18 años? ¿4 veces? 4 veces más o menos. ¿Sí? ¿Y hemos dejado de ser de iglesia?
Porque el llamado lo hace Dios. Yo no sé qué va a pasar. Estoy haciendo spoiler de lo que vamos a hablar un ratito más. No sé qué va a pasar. Pero lo que sí sé es algo. Es que vamos a ser iglesia de Jesucristo igual. Amén. ¿Es así o no, hermano? Estemos aquí, estemos en un hotel, estemos en una iglesia grande, estemos en una iglesia chica, estemos bajo un subterráneo, estemos donde estemos. Estemos en una plaza, estemos en la playa, estemos, no sé, en un río. Vamos a ser iglesia de Jesucristo. Amén. Oremos al Señor, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos instruye y nos desafía y nos consuela. Gracias, Señor, por el privilegio inmerecido de ser llamados tus hijos y tus embajadores en este mundo. Ayúdanos a vivir como verdaderos discípulos, encontrando nuestro gozo supremo, no en los logros o resultados, sino en el hecho de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Espíritu Santo, equípanos para la misión a la que hemos sido llamados. Danos valor para proclamar el mensaje del reino incluso en entornos hostiles. Y danos la humildad para recordar que todo lo que logramos es por tu poder y no por tu fuerza, y no por nuestras fuerzas. Señor Jesús, así como enviaste a los 70, nos has enviado a nosotros. Que podamos representarte fielmente, llevando tu paz a un mundo quebrantado. Y cuando enfrentemos rechazo o dificultades, recuérdanos que tú también fuiste rechazado, pero que tu obra redentora prevaleció. Señor Dios, que al salir de este lugar lo hagamos como verdaderos discípulos llamados con propósito, enviados con autoridad y llenos del gozo inmutable que viene de saber que somos tuyos para siempre. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.